Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Pérez Ursúa, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la materia de Estructura y Organización de Datos. Y a continuación voy a presentar el problema de las torres de Hanoi, en el cual analizaremos el origen de este problema, en sí la definición de este problema y los casos base y cómo aplicamos la lógica de este problema en la programación y su relación con la recursividad. Empezamos con el origen, que este está inspirado en un acertijo del Templo Benares, en el cual se tenían 64 discos de oro y 3 columnas de diamante. El objetivo era mover la torre completa de discos de la columna A a la columna C. Y pues, la leyenda dice que cuando el último disco de las torres se mueva, el mundo va a llegar a su fin. El problema de las torres de Hanoi es un rompecabezas clásico de la lógica y la computación. Este consta de 3 torres, como ya lo mencioné anteriormente, verticales y de un número determinado de discos de diferentes tamaños que al inicio están apilados en una sola columna en orden de mayor a menor. El objetivo de este problema es simple, que es mover todos los discos de la torre origen a la torre destino, apoyándonos de una tercera torre que está en medio, que vendría siendo la torre auxiliar. Para lograrlo, debemos de seguir 3 reglas estrictas, que es que solo podemos mover un disco a la vez, que cada movimiento consiste en tomar el disco de arriba de una torre y ponerlo sobre otra, y que jamás podemos poner un disco grande sobre uno más pequeño. Resolver este problema de manera manual es fácil, pero a medida que aumentan los discos, la cantidad de pasos crece demasiado. Por eso este ejemplo es importantísimo para, para entender la importancia de la recursividad, que vendría siendo resolver un problema grande dividiéndolo en partes más pequeñas. Para que una función recursiva no se ejecute para siempre, necesita un freno, que en este caso sería nuestro caso base. El caso base es cuando solo queda un disco en este ejemplo. Si solo hay uno, no hay reglas que romper y simplemente lo movemos del origen al destino y terminamos esa parte del proceso. Tenemos a continuación la lógica de los 3 pasos. Si hay más de un disco, el programa sigue un proceso de 3 pasos muy simple, que vendría siendo que el primero mueve todos los discos de arriba a la torre auxiliar, así dejamos libre el disco más grande. El segundo paso es que mueve ese disco grande directamente hacia el destino final. Y el tercero es que toma todos los discos que habíamos dejado en la torre auxiliar y los mueve encima del grande en la torre del destino. Lo importante de esto es que el programa hace esto una y otra vez y en cada llamada a la función las torres cambian de papel. Lo que vendría siendo en un inicio la torre auxiliar, en el siguiente paso se convierte en la torre de destino. Y el código no se satura con esto, porque al final solo se enfoca en mover el disco actual siguiendo estas reglas. En Python podemos usar listas para poder representar este problema, con funciones como pop para poder quitar un disco y append para ponerlo. El código viene a imitar exactamente lo que haríamos con las manos, pero a una velocidad mucho mayor, porque lo vendría a ejecutar con funciones que nos ayudan a minimizar el tiempo que toma realizar este proceso. Como conclusión, tenemos que entender las torres de Hanoi, es entender, es ayudarnos a pensar como un programador, en el sentido de que no buscamos resolver todo el problema completo, sino que buscamos resolver
una pequeña parte para que se repita hasta que todo el problema esté resuelto. Y hasta aquí el video. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.